Instituto Cervantes de CEZ. Es un placer estar aquí hoy con el profesor Francisco Moscoso. Dar las gracias también a nuestros asistentes, muchos estudiantes conocidos de aquí, al vicerrector de la Universidad Euromediterránea, José Manuel Roldán, al investigador Mustafa Kalay y al gran hispanista, aquí también, el profesor Mustaqui. Bien, hoy tenemos, como digo, un invitado muy especial porque seguramente es el mejor especialista del árabe marroquí en España. El Francisco Moscoso es profesor titular de lengua árabe y dialecto árabe marroquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Y su trayectoria investigadora está relacionada con el estudio de la lengua árabe en Marruecos, especialmente el árabe marroquí, con la dialectología árabe, con la tradición oral en Marruecos y Argelia, con la didáctica del árabe marroquí, con la situación del árabe en Marruecos y en general con la lexicografía árabe. Entre sus publicaciones, y no las voy a leer todas obviamente, decir también que él tiene una amplia experiencia en la docencia, ha sido también editor de la revista, durante 5 años, de la revista Al-Andalus Magreb, que se sigue publicando por la Universidad de Cádiz, y forma parte del proyecto de investigación Crisis y dinámicas locales y transnacionales en el Mediterráneo occidental y ideologías y expresiones culturales árabes contemporáneas. Claramente combina el estudio filológico de la lengua con el estudio intercultural de las relaciones, especialmente en el Mediterráneo occidental. Ha tenido estancias de investigación en países como Francia, Finlandia, Marruecos, Bélgica, Países Bajos, y especialmente ha traducido poetas marroquíes como Ahmed Lemsey y Murad Kadiri y el novelista Abdelghani Abu el-Azhar. Volviendo a sus publicaciones, quiero destacar el dialecto árabe de Chauen, la aproximación al cuento narrado en árabe marroquí, coplas de la región de Yebala y su diccionario árabe marroquí, diccionario español árabe marroquí, ¿no? Y árabe marroquí español, sí. Muy bien, de 2 direcciones. Que pienso que es el primero que se ha hecho. No, hay otro diccionario también. Sí. Y también destacar una obra que ha editado recientemente, y he tenido la generosidad de donar a la biblioteca del Instituto Cervantes, este vocabulario castellano-arábigo del siglo XVIII, compuesto por el padre Pedro de Alcalá, que acaba de ser editado ahora en 2018 concretamente, ¿no? Una obra realmente de un gran valor histórico, porque es recuperar la labor de esos filólogos pioneros españoles que nunca habían publicado sus trabajos y que ahora salen a la luz, recuperando también el aroma del español de esa época. Y también ha publicado cuentos en árabe marroquí. Él nos hablará hoy del cejel, y como seguramente sabéis, el cejel es un género poético marroquí contemporáneo. Que me corrija y nos hablará concretamente del último diván del poeta Murad Kadiri, que se llama Tranvía, ¿no? Recitará en árabe y en castellano, y solo respecto a decir que el cejel básicamente es una forma oral de literatura, si no me equivoco, y que creo que el primer cejelista, aunque debía ser muy diferente, fue Ibn Guzmán, uno de los primeros en el Al-Ándalus en el siglo XII, poeta cordobés, pero que el cejel se conserva sobre todo en el Magreb, Marruecos, Argelia, y luego en el Mediterráneo oriental, especialmente en el Líbano y en Palestina. Pero que también hay variaciones libres del cejel cultivadas por Rafael Alberti. Y cejel arromanizado, que comparte la poesía romance por el poeta mallorquín Llorenç Vidal, ¿no? Que son formas un poco heterodoxas del cejel, pero que conservan la estructura rítmica del cejel. Es básicamente un fenómeno oral. Yo no sé si le estaré de acuerdo conmigo en que oralidad es igual a libertad, en el sentido de que la lengua oral tiene menos restricciones que la escrita, quizás por eso de que las palabras se las lleva el viento, ¿no?
Bueno, muchas gracias, un gran aplauso para nuestro conferencia. Muchas gracias, director, por esta acogida. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a, bueno, ya le he dado al director del Cervantes de FED. Gracias también a la bibliotecaria, que yo creo que quien tuvo la idea primera de que viniera aquí. Gracias también a Tijan, que no está con nosotros hoy, está enferma. Muchas gracias a todos los presentes, alumnos y a representantes de la Universidad Marroquí de Fez y de la Universidad Euromediterránea, a Mustafa Kalay Arfan. Y bueno, pues el título de la conferencia que voy a impartir hoy, que va a ser va a ser dividida luego por una lectura poética del diván El tranvía, se llama El Cegel contemporáneo en Marruecos, el diván tranvía de Murad Kadiri. Ya en el título podemos observar que hay dos arabismos en la lengua española. El primero es cegel, en árabe sabéis que se dice zajan, y el segundo pues es diwan, que hace referencia a una colección de poemas. También en árabe un diwan puede ser un lugar donde se reúnen los ministros o los consejeros del sultán para decidir sobre cuestiones del gobierno. El cegel contemporáneo en Marruecos, el diván tranvía de Murad Kadiri. Este diván es el último que ha escrito Murad Kadiri, hablaremos luego más tarde de él. Mi intervención lo que voy a dividirla en 4 apartados principales. En un primer momento pues hablaremos de lo que es el cegel en sí y el cegel contemporáneo en Marruecos. Luego hablaremos de la diferencia que existe entre este cegel contemporáneo y el cegel anterior, no contemporáneo. Luego hablaremos de la figura de Murad Kadiri, hablaremos también de su último poemario Tranvía, y por último lo que vamos a hacer es una lectura poética. He seleccionado 4 poemas del diván Tranvía y la leeremos en árabe marroquí y la traducción al español que yo he hecho. Y luego me diréis si está bien o no está bien. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el cegel contemporáneo marroquí? Bueno, el cegel, en primer lugar, cuando hablamos de cegel contemporáneo, vamos a ver luego más tarde en qué etapa, en qué periodo histórico surge. Estamos hablando de una producción poética que es no totalmente diferente, pero sí de otra que se ha venido haciendo en el mundo árabe ya desde la Edad Media. El director ha nombrado antes a Ibn Quzman, que es un andalusí que escribía cegel, pero también tenemos figuras importantes en otro género que es el melhún. El cegel, el melhún, el cegel contemporáneo tienen en común que es una poesía que está recitada o que está compuesta en la lengua materna de la gente, en la lengua materna de los árabes, ¿vale? Pues o en árabe marroquí o en árabe andalusí, etc. No está en árabe clásico, eso en primer lugar. La gran diferencia que hay con esta producción anterior al cegel contemporáneo es que la poesía de Ibn Quzman o la poesía melhún, que es una variante también del cegel, escrita en Marruecos, por ejemplo, en el siglo XVI tenéis a una figura, Abdelrahman el-Meshtub, siglo XVI, o entre el XVIII y el XIX hay también otra figura muy importante aquí en Marruecos, Sidi Qattur el-Alabi, es otra figura muy importante. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que, a pesar de que se utiliza la lengua materna, este cegel anterior al contemporáneo está sometido a, primero, una estructura métrica. En Ibn Quzman se guiaba mucho por los metros del árabe clásico. En árabe clásico sabéis que hay 16 metros en la poesía clásica, pues ellos se guiaban también por esa estructura clásica de la poesía. Y por otro lado también clichés relacionados con la temática que había que repetir. El cegel contemporáneo marroquí es, a diferencia del cegel escrito por estos autores con anterioridad, un cegel escrito sin ataduras clásicas, es decir, no está sometido ni a ningún metro clásico, ni está sometido a ningún cliché, ni a ninguna temática
predefinida, sino que es totalmente libre, está escrito en un verso libre, es una poesía contemporánea libre. En Marruecos no solamente se escribe poesía en diferentes lenguas, se escribe poesía en árabe clásico, fundamentalmente. La poesía por excelencia en los países árabes, tradicionalmente y actualmente, se hace en árabe clásico. Se escribe también poesía, bueno, en árabe marroquí, el fejel. Se hace poesía en francés, se hace poesía en amazigh y también en español. Yo utilizo el término amazigh, que es una adaptación, una propuesta de investigadores españoles que se dedican al estudio de la lengua amazigh o bereber. Es una propuesta, digamos, de adaptación del término bereber al español, amazigh. Así como en francés existe amazigh, que más o menos todo el mundo utiliza en el mundo francófono, pues la propuesta es hablar de amazigh y no bereber, porque la palabra bereber tiene connotaciones. Y en español, también hay una producción poesía en español en Marruecos. Yo conozco, por ejemplo, hay un gran poeta en Tetuán, que es el Fethi, que es profesor en la Universidad del Malik Said. Bien. Abdelatif Laabi es un poeta marroquí, también estudioso de la literatura marroquí y de la poesía. Tiene un libro, una antología de poesía marroquí. En su introducción, él habla de tres periodos fundamentales en la producción poética en Marruecos. El primer periodo va de 1912 a 1930. Cuando Laabi habla de poesía, pues fundamentalmente habla de poesía producida en árabe clásico y en francés. El primer periodo coincide con el periodo de 1912-1930, es un periodo incipiente, hay poca producción, pero Marruecos se incorpora, digamos, en este periodo a una producción poética y literaria a la que ya se habían incorporado otros países en Oriente mucho antes, en el siglo XIX. Conocéis ese periodo que se conoce con el nombre de la Nahda, el despertar o el renacimiento en el mundo árabe, donde se empieza, digamos, ya a escribir una literatura más al estilo europeo, más modernizada, etc. Luego tenemos un segundo periodo que va de 1931 a 1956, que coincide con la ocupación francesa y española en Marruecos, pero que coincide también con el nacimiento o el desarrollo del nacionalismo marroquí. Entonces aquí empieza ya a producirse mucha poesía, donde mucha de esta poesía pues tendrá tintes de reivindicaciones sociales, nacionalistas, de independencia, etc. Y luego tenemos un tercer periodo en 1956 que dura hasta nuestros días, y este es el periodo, digamos, más importante, este es el boom de la poesía marroquí, y en donde vamos a situar el nacimiento del fejel contemporáneo, que no tiene lugar desde el primer momento, 1956, sino que tendrá que esperar mucho más tarde, a los años 70 y 80. En este periodo, 1956 en adelante, sobre todo en el principio, hay dos acontecimientos que son muy importantes para que haya esta explosión, digamos, de producción poética en Marruecos. Estos dos acontecimientos, según Juan José Tello, que es un profesor de lengua francesa en el Instituto Español de Tánger y que acaba de publicar una antología de poesía marroquí, dice que son, en primer lugar, la aparición de una revista literaria que se llamaba Souffle, que tendrá de vida muy pocos años, que fue dirigida por Abdelatif Laabi, y que, bueno, pues es una revista que coincide con los años de plomo en Marruecos, y que va a ser censurada y tendrá, pues, poca vida, ¿no? Pero esa revista supuso, digamos, un gran impulso en el desarrollo poético marroquí. Y luego otro acontecimiento fue una especie de manifiesto poético que van a firmar figuras como Mustafa Nisapuri, poeta marroquí muy conocido, y Mohamed Khaireddin, también muy conocido. El manifiesto se conoce con el nombre de Poésie Toute, ¿no? Era una especie, pues, de decálogo de lo que debía de ser la poesía de Marruecos, marroquí en aquellos momentos. Bien,
El cegel, luego hablaremos más adelante, que se escribe en Marruecos y que se escribe también en otros países. Actualmente, el director lo ha comentado, cegel no solamente se escribe en Marruecos hoy en día, sino que también en otros países como Argelia o Túnez, pero quizás los dos países abanderados en la producción de cegel hoy en día, donde hay mucho más colecciones de poesía que se escriben, son Marruecos y el Líbano, y donde más estudios de investigación se están haciendo sobre esta poesía escrita en la lengua materna. El cegel es una poesía culta que está escrita en la lengua materna. Luego hablaremos más adelante. Es una poesía culta que está escrita en la lengua materna, pero es una lengua materna que ha sido elevada también. Es una lengua materna que ha sido, digamos, que no goza ya tanto de la espontaneidad, digamos, del lenguaje cotidiano hablado, sino que ha sido moldeada, ha sido pues para que exprese, digamos, el sentimiento poético del poeta. Bien, quien escribe cegel, esto es importante también destacarlo, en Marruecos no es un cegelero, es decir, el poeta que escribe cegel en Marruecos no se define a sí mismo en árabe como zachal. Ibn Quzman, por ejemplo, en la Edad Media sí se definía como zachal, es decir, un poeta que escribía cegel. El poeta que escribe cegel en Marruecos se define a sí mismo como shair, es decir, como poeta. No tiene ninguna... Y preguntándole una vez a Murad Kadiri, que es uno de los grandes estudiosos además del cegel en Marruecos, si era correcto denominar a un autor de cegel en Marruecos como zachal, me dijo que no, que ellos se consideran, dice, en cualquier caso, al escritor, o sea, al poeta que escribe cegel, nosotros lo llamamos shair shari, es decir, poeta popular, pero nosotros somos shair, es decir, nosotros lo que escribimos es poesía. Nuestra poesía tiene el mismo lenguaje que el que escribe una poesía en árabe clásico, la escribe en francés, en español o en amazigh. Bien. El cegel, el estudio del cegel en España ha venido desarrollándose, bueno, desarrollándose entre comillas porque tampoco son muchos los investigadores de la universidad que se dedican a él, pero muy recientemente se ha empezado a escribir sobre el cegel en España en los años 20 de este siglo, a partir de 2010-2011. Hay una profesora en España que se llama Mercedes Aragón Huerta, que es especialista en literatura árabe, que es la primera que ha hecho estudios críticos sobre la obra de Ahmed el-Mesías, pero no solamente sobre la obra de Ahmed el-Mesías, sino también sobre el tipo de escritura que utilizan los poetas que escriben cegel en Marruecos. El tipo de escritura que veremos más adelante, que el árabe marroquí, a no ser una lengua que está normalizada, pues cada uno va a escribir un poco a su aire o también siguiéndose por algunas pautas. Bueno, tenemos Mercedes Aragón Huerta y luego, sobre todo, ha habido traducciones de cégeles al español. Traducciones que he hecho yo, de Ahmed el-Mesías, de dos diwanis suyos, uno otras palabras, con un estudio de Mercedes Aragón Huerta, Kalam Ahor, y otro diwan, Halwa Ahwal, Estado y Estados. Y luego, ahora vamos a ver también, yo he traducido varias obras de Murad Kadiri, no solamente Tranvía, que es la última. Bien. En cuanto a las generaciones de poetas populares contemporáneos que escriben cegel en Marruecos, pues podemos decir que hay 3 generaciones y las 3 generaciones siguen vivas actualmente. La primera generación está representada por 2 grandes poetas marroquíes que son Ahmed el-Mesías y Driss Mesnaoui. Estos poetas empiezan a escribir cegel en los años 70, ¿vale? Pero no se desligan totalmente de la composición anterior en la lengua materna, es decir, todavía están sujetos a ciertos clichés y temáticas antiguos. Es una poesía libre, pero todavía no se ha liberado totalmente de esos clichés.
Con anterioridad a Ahmed el-Mesías Idris Mesnawi hay otro poeta marroquí que se llama Hassan el-Mufti, poeta y cineasta de Tetuán, que murió en el 2008. Este señor hizo un viaje en los años 50 a Egipto y allí oye a poetas egipcios recitar poesía en su lengua materna. Y entonces él empieza también a componer poesía en la lengua materna. Si bien él empieza a escribir también con la lengua, digamos, en su lengua materna, los clichés temáticos típicos de la poesía en la lengua materna marroquí siguen presentes en su poema y todavía no se ha desligado totalmente de esos clichés. Hassan al-Mufti seguramente lo conoceréis todos porque sus poemas los cantaba ¿cómo se llama? Abdelwahab Dukali, el famoso cantante, era el que entonaba sus poemas. Bueno, entonces tenemos la primera generación, podemos decir que está representada bien por Ahmed el-Mesías y Idris Mesnawi, a pesar de que en los años 50 Hassan al-Mufti empieza a escribir también en la lengua materna. Luego tenemos una segunda generación. La segunda generación está representada por Murad Qadiri. Bueno, tengo que decir también, que se me ha olvidado, Ahmed el-Mesías, que es hoy en día el gran representante del Fegel en Marruecos, porque es el que más divanes ha publicado y porque es el más conocido y porque su poesía pues, ha sido objeto de estudio y está bastante bien valorada. Su primer libro, su primera colección de poemas, su primer diván, enteramente escrito en Fegel contemporáneo, poesía libre, fue publicado en 1994. Es un libro que se llama Shkuna tras el mar, ¿quién ha abordado el agua? ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos decir que en 1994 vamos a encontrar el primer diván de Fegeles escrito enteramente en una poesía libre, totalmente liberada de los clichés y la temática anterior. ¿Vale? La segunda generación tenemos a Murad Qadiri, que empieza a escribir ya Fegeles en los años 80. Su primer libro aparecerá en 1995, después de que él cuenta que después de asistir a un festival en Fez en 1994 sobre poesía en la lengua materna, sobre Fegel, pues él decidió escribir su primer diván y escribir el resto de los divanes en su lengua nativa. En uno de sus libros, él cuenta, en uno de sus libros que yo traduje, que se publicó en el año 2005, que se llama Razil Benet, Hilado de chicas, hay un poema que se llama Daba Etchi. Daba Etchi es un poema que según él escribió a raíz de este festival de poesía en 1994, con el que él quiere marcar cómo la casida escrita en la lengua materna llegó a él y cómo decidió dedicarse a escribir únicamente en la lengua materna. Daba Etchi es casida, ahora viene, sería la traducción. Bueno, entonces Murad Qadiri, digamos que es el primer poeta que escribe enteramente desde el principio en la lengua materna, escribe en el género Fegel, en una poesía liberada, y a partir de ahí pues todas sus publicaciones van en ese sentido. Luego tenemos una tercera generación, que es una generación joven, que nace en los años 90 y es una generación que ha crecido pues, escuchando el Fegel y que componen nada más que en Fegel, es decir, ellos estos clichés antiguos, estas rimas antiguas, etcétera, etcétera, de la poesía anterior Fegel, pues no la han conocido. Aquí, por ejemplo, en Fez tenéis a un poeta que se llama Lotfi, que escribe Fegel y que ha publicado ya 2 divanes. Bueno, fijaros, Murad Qadiri tiene un libro sobre el estudio de la poesía de Ahmed el-Mesías, en el que hace una introducción bastante amplia sobre lo que es el género, y él dice que se ha pasado de escribir 3 divanes en los años 70 a 40 en los años 90 y a 100 en la primera década del siglo XXI. Hoy en día pues habrá que ver también
probablemente haya bastante más producción escrita. Y de hecho, si vais a internet, hay incluso páginas web dedicadas al cégel. Y también hay antologías de poetas cegeleros. Aquí, por ejemplo, me ha pasado Maribel un libro que acaba de ser publicado sobre el cégel. Es una especie de antología de cegeleros, bueno, cegeleros de poesía popular, de poetas populares marroquíes, donde hay pues casi una treintena o 30 y tantos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lengua en la que está escrito el cégel? Bueno, ya hemos apuntado que la lengua en la que está escrito el cégel es pues la lengua nativa, o la lengua materna del autor. Pero, ¿qué tipo de lengua es en la que está escrita? Pues en el caso de Marruecos, cada poeta lo que va a hacer es escribir en su lengua nativa, en su variante lingüística nativa. Es decir, si yo soy de Fez, pues yo escribiré mi variante de Fez. Si yo soy de Tetuán, pues de Tetuán. El caso de Murad Qadiri, él es de Salé, pues escribe en la variante de Salé. Eso por un lado. Bien, eso no quiere decir que una persona de Tetuán no entienda un diván escrito por Murad Qadiri en su variante de Salé. En cuanto al árabe marroquí, pues es cierto que existen muchas variantes, pero sí podemos hablar de un árabe marroquí que más o menos es entendido dentro de las fronteras políticas de Marruecos. Es decir, un tangerino puede hablar perfectamente con uno de Marrakech. Hay palabras o expresiones que a lo mejor no entenderá, pero le pregunta, oye, ¿eso qué significa? Eso pasa como en España. A mí me lo dicen muchas veces, yo soy de Jerez de la Frontera y tengo un compañero que es del País Vasco. Yo utilizo a veces palabras y expresiones que no entienden. En el diálogo entre él y yo, pues a lo mejor me pregunta, oye, ¿y las habichuelas qué es lo que son? Pues no son las judías. ¿Los pelos qué es lo que son? Pues son no sé qué. Oye, que no me entero bien de las frases estas que has dicho, porque como tú ceceas y no sé qué. Es decir, hay variantes lingüísticas, pero hay comunicación, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre también en árabe marroquí. Eso por un lado. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando un poeta escribe una colección de poemas en árabe marroquí, está escribiendo en árabe marroquí, en la variante de su ciudad, y además está escribiendo poesía, que es un lenguaje universal. Yo a veces he leído un poema en francés o en inglés o en catalán, donde no me he enterado de muchas palabras, pero he disfrutado del lenguaje poético. No sé si me explico. Y he entendido perfectamente el mensaje que el poeta me quiere hacer llegar, ¿vale? Bueno, entonces, en árabe marroquí, y fijaros, aquí os leo una frase de la profesora Aragón Huerta, que os he dicho antes que es la profesora de la Universidad de Cádiz, en relación a la escritura del cégel. Hoy en día lo que se define por cégel es un tipo de poesía compuesta en árabe marroquí. Eso está claro, lo hemos explicado. No escrita para ser cantada, eso también es importante, salvo alguna excepción. Habíamos dicho antes que Hassan al-Mufti, sus poemas los cantó en Turcali. Y está principalmente dirigida a un público cultivado, semejante al público lector de poesía en árabe clásico. Yo por público cultivado, a ver, no quiero entender que una persona de un barrio humilde no sepa valorar la poesía porque tenga un nivel cultural más bajo. El anterior que hemos visto, la figura de Uthman el Meshdub, y aquí os copio también unas palabras de Murad al-Qadiri que me parecen bastante interesantes en relación a la escritura del cégel. Aunque lo que he escrito en verso es cégel, no se trata del mismo género que cultivó Ibn Uthman. Hoy en día la palabra cégel hace referencia en los círculos de la literatura y la crítica literaria en Marruecos a la poesía que utiliza el dialecto marroquí para expresar una visión poética del ser. Es decir, es lo que está diciendo aquí, es que pues, cualquier lengua, por muy oral que sea, es un instrumento de expresión, de creación, un instrumento de expresión de la poesía, que en definitiva es creación, es literatura, es arte, ¿vale? Y el hecho de no escribirla en árabe clásico no significa que está en un nivel inferior.
la poesía se mueve a otros niveles, el lenguaje poético se mueve a otros niveles. Para expresar una visión poética del ser, del mundo y de lo existente, igual que la poesía que se escribe en árabe culto o en el idioma mazigh, en francés y en otras lenguas para expresarse. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, en Marruecos, y eso lo sabéis vosotros, a la lengua materna no se le da el valor que se le da, que se le tiene que dar. La consideramos, fijaros, la misma palabra cuando definís al árabe marroquí por darija, ya la misma palabra de por sí denota, bueno, la palabra darija significa coloquial, vulgar, circundante. En ningún momento se define ni como lengua ni como dialecto. Darija, ¿vale? ¿Quién pone el nombre de darija? Pues lo pone la lengua dominante. ¿Cuál es la lengua dominante? El árabe clásico, ¿vale? No quiero decir ni que una ni la otra sea más importante ni menos importante, sino que las dos son expresión del pueblo marroquí, y que muchas veces olvidamos que en nuestra lengua materna podemos expresar todo lo que queramos, aunque no esté normalizada, ¿vale? Y yo creo que en este sentido los poetas que escriben Fegel demuestran que en la lengua nativa uno puede crear y hacer todo lo que quiera, ¿vale? Bueno, otra cuestión diferente es la cuestión política, de si yo quiero que el árabe marroquí sea lengua nacional o no sea nacional. Aquí no nos vamos a meter eso, estamos hablando de arte, nada más, ¿vale? Bien, es además una lengua cultivada. ¿Cultivada por qué? Porque al escribir poesía nos obliga a salir de la espontaneidad de la lengua cotidiana y a construir, digamos, una lengua cultivada con un vocabulario especial, con unas expresiones especiales, que a veces incluso no podemos entender el significado de esas palabras, pero sí entendemos el contenido poético, sí entendemos el lenguaje poético que hay detrás de esas palabras. En ese sentido, estamos diciendo que es una lengua cultivada, ¿vale? Normalmente en lingüística solemos hablar de lengua natural y lengua cultivada. Las lenguas naturales son las que hablamos en nuestro día cotidiano. Y las lenguas cultivadas en realidad no existen a nivel cotidiano. Es decir, yo no hablo como el diccionario de la Real Academia Española, está claro. El diccionario de la Española es una cultivación de una lengua en la que se ha tenido en cuenta una variante lingüística de prestigio y se ha obviado otra. Por ejemplo, el castellano. Pues en el castellano, cuando se normaliza, se toma en cuenta el castellano central y nórdico, pero el castellano meridional, que es el nuestro, se le margina totalmente, ¿no? Yo con el tiempo he descubierto incluso palabras que yo en mi variante lingüística de la frontera utilizo y que en el colegio nos corregían y nos decían que teníamos que hablar como la persona que presentaba el telediario en la televisión, que luego estudiando, por ejemplo, la jaquitía en Marruecos, no sé si conocéis la jaquitía, es el castellano que hablaban los judíos, que se habló, pues prácticamente el último documento valioso de jaquitía que tenemos es la novela de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez, donde se reproduce, digamos, la vida de perra de Juanita Narboni, efectivamente. Entonces, yo ahí, leyendo algunas palabras, yo, por ejemplo, de toda la vida, he dicho en Jerez, ¿a dónde va? Y siempre decía, no, que hay que decir, ¿a dónde vas? Pues en la jaquitía he descubierto que la gente decía, ¿a dónde? Pero no solamente cuando Benoliel hizo su estudio sobre la jaquitía en los años 30 del siglo pasado, sino mucho anterior. Es decir, estamos hablando, ¿a dónde? Pues yo estoy manteniendo una palabra que me ha enseñado mi madre, que llevamos, a lo mejor lleva generaciones y generaciones transmitiéndose. Y no solamente eso, sino otras muchas cosas más. En fin, lo que quiero decir es que, bueno, la diferencia entre la lengua natural, que se está hablando cotidianamente, y la lengua cultivada, que lo que hace es fijar e impedir el desarrollo, digamos, impedir el desarrollo de las lenguas, ¿no? Por eso el árabe marroquí es tan rico y tan diversificado, porque como nadie ha cogido todavía y lo ha codificado y lo ha estandarizado, pues existe mucha variedad. Bueno, Murad Qadiri, en su estudio sobre la obra de Hafez el-Messie, dice:
Es una lengua diferente a la que se emplea en la conversación cotidiana. Fijaros, están marcando la diferencia ya entre la lengua cultivada, poesía, y la lengua que se emplea en la conversación cotidiana, que es una lengua natural. Es una lengua con palabras y expresiones con un sentido diferente al que podemos encontrar en los diccionarios. Se trata de una variante renovada y consagrada para que el poeta exponga su visión personal del mundo, así como la belleza presente en el espacio y en el tiempo. ¿Vale? Bueno, estamos hablando del árabe marroquí, esto lo tenía que haber dicho antes, pero bueno, para cerrar, digamos, esta exposición, esta presentación de la lengua en la que está escrito el Cegel, estamos hablando del árabe marroquí, de una lengua que no está estandarizada ni codificada. La Constitución marroquí, en la última reforma y luego en el 2011, se incluyó el amazigh como segunda lengua oficial. La primera es el árabe, pero se entiende que es el árabe clásico. El resto es darija, es decir, es vulgar, ¿no? Y el amazigh, pero también el amazigh es una especie de amazigh estandarizado, elaborado desde un instituto real que hay en Rabat y que obvia también muchas de las variantes que hay por el resto del país. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Las dos lenguas oficiales en Marruecos son esas y al margen de algunos profesores universitarios, pues no hay propuestas de estandarización, codificación desde el gobierno ni tampoco hay planificación lingüística en este sentido. Hablar de árabe marroquí en la enseñanza mejor no hablar aquí en Marruecos porque hay muchas polémicas y hay muchos artículos escritos unos en contra, a favor, etc. Yo lo que sí únicamente os diré es que hay propuestas que son muy buenas. Hay un profesor de la Universidad de Rabat ya jubilado, se llama Abdelrahim Yousi, y hay otra propuesta parecida, un profesor muy cercano aquí, se llama Shukairi, que es profesor en la Universidad de Ifrán, en Fez. El profesor Shukairi acaba de publicar con otros compañeros un diccionario de definiciones de árabe marroquí, es decir, definiciones, no traducciones, sino definiciones de casi 1000 páginas, y el profesor Abdelrahim Yousi se dedica a traducir obras de la literatura europea al árabe marroquí para demostrar que en cualquier lengua, por muy oral que sea, se puede crear y de hecho los poetas que escriben el Cegel demuestran que en la lengua materna tú puedes crear poesía. Bien, entonces bueno, vamos a presentar ahora la figura de Murad Kadri y vamos a hablar un poco sobre el diván tranvía que he traducido y luego vamos a hacer la lectura poética. Bueno, Murad Kadri es el máximo representante, bajo mi punto de vista, a lo mejor otros te pueden decir otra cosa, de la segunda generación de poetas que escriben Cegel contemporáneamente. Murad Kadri es el presidente de la Casa de la Poesía, no sé si conocéis o habéis oído hablar de Al Bayt al-She'r, que es una academia de la poesía que tiene su sede en Casablanca, creo, ¿no? Bueno, pues él actualmente es el presidente. Él es técnico del Ministerio de Educación marroquí. Fue conocido en los años 90 porque presentaba un programa en la radio marroquí, la radio nacional, que se llamaba algo así como Maralma al-Kalam o algo así. Maralma al-Kalam es un programa sobre poesía también Cegel, poesía de la lengua nativa. Y luego es autor de varios divanes. Tiene un diván, el primero, que es Huruf al-Kaf, es decir, letras de la palma de la mano, que se publicó en el año, es que no lo tengo aquí, bueno, lo voy a ir poniendo aquí, Huruf al-Kaf, 1995. Luego le siguió un libro, Hilado de chicas, que está traducido al español, lo traduje yo, de Ghazali Benet, Pájaro de Dios, Tirallah, y el último, que es Tranvía, que está publicado en 2015. Hilado de chicas está publicado la traducción por la Diputación de Málaga. Pájaro de Dios está publicado en la ciudad de Alcalá, la editorial de Alcalá. Bueno. No, hay que apretar simplemente. Ahora se está encendiendo.
Bueno, rápidamente si os comento, yo que he leído la poesía de Murat Kadiri en sus 4 divanes que tiene publicados, sí, lo que me gusta mucho de Murat Kadiri es que él describe muy bien los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y eso lo hace muy bien, por ejemplo, en Hilado de chicas. Fijaros el título también tan sugerente, ¿no? Ghazil et Benet, que Ghazil también representa un género de poesía. El Ghazil es un género poético, pero también es el hilado. Yo he preferido traducirlo por hilado. Él sabe presentar muy bien los detalles de la vida cotidiana y también sabe jugar muy bien con el erotismo en su poema. Vamos a leer, el primer poema que vamos a leer es un poema erótico. Pero cómo él va evolucionando en esta exposición de los detalles cotidianos de la vida y del erotismo hacia el sufismo, hacia la espiritualidad. Entonces, bueno, pues cómo va entrelazando, digamos, cómo va subiendo desde ahí hacia una visión mucho más profunda de la poesía, mucho más mística y más espiritual. Bueno, ¿y qué más decir? Bueno, Murat Kadiri es de formación, él es doctor en lengua árabe y literatura. De hecho, yo estuve aquí en la presentación de su tesis doctoral en la Universidad del Malik Saadi hace unos años, y está publicada y hoy en día está considerado como uno de los referentes, digamos, para el estudio de la poesía en la lengua nativa. Su tesis doctoral es sobre el Cegel y sobre la obra de Ahmed el-Mesías. Bueno, en cuanto a su obra, también voy a decir muy pocas cosas, pero sí en cuanto a la estética. Este tipo de poesía, el Cegel, también la poesía en general, toda la poesía está hecha para ser recitada en público, pero quizás mucho más esta. Yo personalmente he asistido con algunos poetas a recitales poéticos aquí en Marruecos, en casas de cultura, donde va gente de los barrios y demás, y donde ellos se ponen a recitar, y la verdad que es que lo hacen, lo viven con sus gestos, lo escenifican, hacen su especie como de coreografía, ¿no? Y la verdad que es muy, muy bonito, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en la estética, en Tranvía y en otros poemas que he traducido de Ahmed el-Mesías y de Murat, lo que sí siempre está muy presente son las figuras de dicción, que son las que llaman mucho la atención del auditorio cuando uno está recitando un poema. La literación, es decir, la repetición de un sonido a lo largo de todo el poema. Ese sonido además pertenece, digamos, a la temática principal del poema. La anáfora, que es la repetición de una palabra al principio de cada verso, o la epífora al final, la anadiplosis, que es la repetición en un verso, la primera palabra es la misma que la última. Geminación, hay mucho. El políptono es muy importante en la lengua árabe. ¿Por qué? Pues porque el árabe es una lengua de raíces y en este sentido se sabe jugar muy bien con las raíces para meter muchas palabras que son de la misma raíz. La paranomasia también, hay muchas palabras semejantes con las que se puede jugar, en las que cambia a lo mejor una letra. Enumeración, el asíndeto, curiosamente, porque el árabe es una lengua, al menos en la prosa, de polisíndeto, es decir, de lo contrario, de uso de conjunción, guau, 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 guau. Sin embargo, aquí se prescinde mucho, es decir, es más bien de comas, ¿no? O la rima consonante, que también se combina con la sonante, ¿no? A mí esto es lo que me llama más la atención de la poesía, porque es lo que, digamos, que engancha mucho más con el público, ¿no? Pero luego tenéis asociación de ideas, pues lo típico, las metáforas, los símiles, esto es del lenguaje poético universal, en la sinestesia, la metonimia, figuras de pensamiento, personificación, ironía, sugerencia, exclamación, interrogaciones retóricas, lo típico de todas las poesías. Bueno, y con esto pues no me quiero extender más. Si queréis después al final vamos a hacer una pequeña lectura poética, por si me he dejado algo en el tintero y queréis preguntar alguna cosa sobre el Cegel de Marruecos o sobre Murat Kadiri, pues yo responderé lo que sepa, y si no, si hay otras personas en el público que conozcan, pues que intervengan. Vamos, yo he seleccionado 4 poemas del último diván de Murat Kadiri, Tranvía, que se me ha olvidado comentar,
que está en prensa y que será publicado por el Instituto de Estudios Ceutíes en Ceuta próximamente. Bueno, podemos decir inshallah, pero bueno, yo creo que sí. Está la cosa preparada ya para salir. Entonces he seleccionado 4 poemas. Yo voy a leer las traducciones y voy a leer el primer poema en árabe. Y el resto de los poemas hay 2 amigos que se han ofrecido a leer 2 poemas en árabe. Ahora se pondrán aquí. Perdonadme por mi acento español hablando en árabe marroquí. Pues más que perdón. Pero bueno, lo vamos a intentar y vamos a ver cómo. Este primer poema, que quería leer un comentario sobre este poema pequeñito para que veáis de qué va, se llama el Ha. El Ha es una letra del alfabeto árabe. Bien, el título del poema con el que se inicia esta colección, el Ha, es decir, la 5ª letra del alfabeto árabe, es un sonido que se produce en la faringe. Es fricativo y tiene un carácter sordo. Su emisión es una imagen fononímica, es decir, una mimesis lingüística del sonido que los amantes emiten cuando están haciendo el amor. Y es la letra que encontramos en la voz mahabba, por ejemplo, que se repite en el poema. Por otro lado, el sudor, el agua, el torrente, son imágenes que evocan el contacto físico de 2 amantes. El hecho de revivir un encuentro pasado provoca en el poeta alegría, deseo, vida, sentimientos en los que hay algo del misticismo de los sufíes. La figura de un profeta, la noche del 27 de Ramadán o la Zora 36 son símbolos que se confunden con el erotismo y que brotan del recuerdo de un amor. Y vamos a ver cómo suena. Este lo voy a leer yo de primero, ¿vale? Para que vean que he estudiado un poquito la regla. Y dice así: تفكر جسمه تعيونه في عرقه تفكر الريحة اللي شامة في عنقه تفكر صرختها تقول سربة خيل تفكر ماها بحال شي سيل نازل من قاع الروح كي تفكرها الليل في كفوفه بياده كي تفكرها الخاطر في شونه فاضل والحزن زغرت في الغابة كي تفكرها تفجرت صحابة صد عينيه حلم بيها بطفولته اللي بيديها خلاها تفكر وردة كيف يبسط وراها وسكت المقنينة شاف كي تفكرها شلة شاف الضوء تجلى في الشون المنى وتجلى كيف شي نبي الضوء ضوها إشعال في مومض العينين وقيد الرغبة يحرك الحاء في كناش المحبة والحاء هو عرب الزاف الحن كمانجة مطروز على الكتاف أو تصبيحة نايم في ليلة 27 والحاء ساكنة في الماء بين كل ما يتفكرها يعيش موته في عمرها ويقرأ على راسه ياسين. Bueno, y esto suena en español de esta manera. Se acordó de su cuerpo nadando en su sudor, recordó el aroma que desprendía su cuello, se acordó de su grito, se diría una fantasía, pensó en su agua como un torrente que bajaba desde lo más profundo del alma. Al pensar en ella, la noche en sus palmas se hizo blanca, al pensar en ella, la felicidad desbordó de su regazo y la tristeza hizo albórbolas en el bosque al recordarla. Surgió una nube, cerró sus ojos, soñó con ella, con su infancia que había dejado entre sus manos. La dejó, pensó en la rosa, cómo se secó tras ella, y callaron los jilgueros.
Miró al pensar en ella mucho, vio la luz cayendo en el regazo del espigón y apareciendo como un profeta. La luz, su luz, enciende en su pupila la cerilla del deseo. Mueve la ja en el cuaderno del amor. Y la ja es increíble, sonido de violín, bordada sobre los hombros, o recital de una flauta en la noche del 27. Y la ja, habitando en medio, cada vez que se acuerda de ella, vive su muerte en su vida y lee para sí y así. Bueno, aquí hay dos cosas que tengo que comentar. La noche del 27, para los que no sepáis, es la noche 27 de Ramadán, es la noche en la que supuestamente se produce la revelación del Corán, y el poema termina con Yasin, que se refiere a la zora 36, ¿vale? Esto es una zora que se recita cuando alguien ha muerto, ¿vale? Y luego me decía un amigo marroquí, dice la expresión Yakra al-Rasu Yasin, le para sí Yasin, viene a significar que va a morir alguien, ¿no? O sea, cuando uno dice, está leyendo Yasin, estoy leyendo Yasin, es que me voy a morir dentro de poco. Bueno, una expresión en árabe marroquí. El siguiente poema, permitidme que lea la pequeña introducción que tengo aquí. Se llama El tranvía, que la va a leer nuestro amigo Ridwan. Vale. El tranvía, que da nombre a esta colección de poemas, es el que el autor coge todos los días para ir a su trabajo desde Salé, en la parada de Pan Merisa. No sé si tenéis a Salé en la cabeza, hasta el barrio de Agdal, en la parada de la calle Francia. Este medio de locomoción es una alusión a su viaje interior en búsqueda de la inspiración. El poeta se recoge para rezar, hace sus abluciones, se echa a nadar en la punta del espigón de Salé, porque Salé tiene una especie de puerto en el Burregreb, para llegar al fondo del ser. Las puertas, en esta ocasión, dan acceso a la niebla, en la que el poeta viaja a tientas, pero confiando en encontrar la inspiración. Su deseo es que el viaje dure, ya que siente que la estación a la que quiere llegar está muy lejos. Una vez más, el poeta deja ver su angustia por alcanzar una inspiración que solo llega cuando se está preparado. Bueno, a ver. Esta. Me sigue la parte. Tramway. كيفك وقبل ما يشرب كاسو لاتاي ترامواي دوش مشط شعره وفرش جوج قطبان الحديد قال يسافر بعيد وجد الشنطة ديوان الشعر والمانطة وسروال ديال الجيب وبحال إلا مهزوز على جوج اليدين نوى في كفوف الراح يتخلو ويصلي بحلف هو لا يولي وكل خطوة يمشيها يرجع من بعد يمحيها في طريقه وشوش من الظهر وفي كتاب الماية والرمال زمم شي كلام توضى وعام في راس المول قال يوصل قاع الكون وغاب فتح بيبان في الضباب كان باغي الرحلة تطول كان في شنو ديما يقول بعيد المحطة اللي في البال وقريب شارع فرنسا قريبة محطة أيدال. Y suena así en español. El poema está dedicado a Hassan Nashmi. Hassan Nashmi es un gran poeta marroquí. Uno de los fundadores además de la Casa de la Poesía en Marruecos, Bernice. Cuando se despertó y antes de tomar su vaso de té, el tranvía, se duchó, se peinó y extendió sobre el suelo. 2 brochetas de hierro, dijo, viajará lejos. Preparó la maleta, una colección de poemas, una manta y unos vaqueros, y como si estuviera levantado sobre 2 manos, decidió en las palmas del viento recogerse y rezar. Juró no volver, y cada paso que diera volvería atrás luego, lo borraría.
En su camino susurró a la sombra y en el libro del tono y la arena inscribió unas palabras. Hizo las abluciones y nadó en la punta del espigón. Dijo que llegaría al fondo del ser y se ausentó. Abrió las puertas en la niebla. Quería que el viaje durara, decía, en su regazo siempre. Lejos, la estación en la que pensamos, pero cerca está la calle Francia, no lejos la estación teatral. Y el siguiente poema se llama Me gusta. ¿Cómo llega la inspiración poética al poeta? Viene desde el abismo, en forma de palabras que se encuentran en el límite, un límite como el filo del acantilado o el sentimiento del dolor. Son palabras que están ahí, pero que no tienen tinta. El poeta está en una frontera en la que no hay silencio, luz o muerte. Las palabras van llegando y él las va colocando poco a poco en su composición poética. Este poema, que no lo habíamos preparado, es muy pequeñito, y entonces yo le iba a pedir a Mustafa Akalef si no lo puede leer, es muy pequeñito. No es este trocito de aquí y este trocito de aquí. Te ponen un aprieto. No me lo creo. Este de aquí y este trocito de aquí. ¿Vale? Nada. ¿Se quiere poner en el micrófono? Eso es poco preciso. الكلام اللي جاي من الهاوية، الوقف عند الحافة اللي بلا تاريخ، اللي وراقو بيضاء، المكتوب بلا مداد، الكلام اللي يتجا لحريق الكيرة، نمشي بلا ستيلو بلا الكرام، يجي ماشي في الكيلو. Muchas gracias. No sé qué no es tan genuino. Pero el rabino de saber, Sí. está leído. Está leído con afecto de Melilla también. Sí. No, lo hubiera preparado, lo hubiera hecho. No, pero ha salido muy bien. Esto tiene que ser espontáneo. Sí, Pero está bien. Entonces, esto suena en español así. Dice, el poema se llama Me gusta. Las palabras que vienen, historia, aquellas cuyas páginas están en blanco, las escritas sin tinta, las palabras que vienen con el dolor, con la guerra, las que llegan sin bolígrafo y al gramo, vienen no al kilo. Me gusta. Ese es el poema. Y Francisco, te puedo decir que mejoras el original. mejor. Reproducido. Te hablo en serio. Bueno, vamos a... El último poema que va a leer Hasna se llama El minarete de nuestro Señor. Suma Sidi Rabbi. Suma Sidi Rabbi, a ver, os voy a leer un pequeño comentario que dice: esta angustia se acrecienta en el poema siguiente, es decir, Suma Sidi Rabbi. El poeta se ve a sí mismo colgado en el tendedero de una terraza y solo ve óxido y hierro, con el alma rota, no divisa ninguna estrella ni charca, grita para llamar la atención, pero nadie responde, espera que pase un viento y lo arroje al Turcal, al monte, o al desierto, que simbolizan la majestuosidad y el silencio, lugares en los que encontrar a Dios. La imagen del minarete erguido y alto, desde donde se llama la oración, es la del poeta que busca al omnipresente porque sabe que él puede darle la inspiración, y así lo expresa con humor. Estoy esperando la mano del Señor que me traiga una escasez. Aquí también hay referencias al Corán, a la Zora 72, que anuncia la revelación. Y vamos a leer el poema en árabe. Este es un poquito más larguito, pero Hasna se lo ha preparado y verá lo bien que lo hace.
علاش التصوين هذا مصلوب نغوت ولا بانت لي نجمة ولا شي ضايع د الماء، بانت بعيد غير الصدا والحديد والكلاكسون. غوت عيطت في التليفون، شيرت بصوتي وبيديا هاي هاي يا ليلي هز عينك شوف فيا انا كاين حلة مولانا مصلوب فوق السطح اللي بلا مرطوب، وحدايا من جهة اليمن فوق جبل تصوين سروال، وعالشمال الكبوط بحالي مقبوط للسلك هاي هاي يا ليلي نغوت ويرجع الصوت في الرادي ويموت بين يديا، ولا حد هز عيونو فيا وقال اش كاين، وانا كنعاين تدو الشريح مكفوف هاد الشيخ ترميني تبقال، اولا فوق دوك الجبال ليلي مالت جنب نخلة تافيلات نطيح واقف كيصوم مع سيدي ربي بحلا عليا تعلي وانا فوق السلك مدلي، على سلك تصبين فوق السطح براني يجريو فيه قطوط، راني للسلك مربوط منشور والخاطر مكسور، ما جات ريح ولا جاي حاك حلا، تهزني ترميني لشي خلا، وسادتي ضفيرة من الشمس وخيطها الاولاني توشويش الموقنين حزام لالا فاطمة زهرة. ريحة الكابون أجندة بأرقام تليفون اللي قراو معايا قولوا حية، وتهجينا جميع صوت بوجميع في الصينية، وسادتي حومتي وليلية طليت كان الصور قبر وياجور ومسمار، وكان الخوا وبيا عين الرغوة والموت تواو مع العنكبوت وتخاوى، تدفني في عشوقها كانت عتبة الليل حالة كرشة والكلاكسون طوط طوط طوط، وأنا فوق مربوط بحال بط الخرافي، تسنيت يد الله جيب لي نسكافي، تمنيت من الماء جغمة، تمنيت من السما نجمة، تشهيت طاجين للحم قليل، أنا من فوق السلك ندلي. Bueno, ahora vamos a ver la traducción, cómo suena. A ver, tú, Mustafa, dime si la traducción es buena o no. La verdad que supera su No, conozco muy bien el Sergio Mencía, es muy amigo, este chico morado, pero hay un gran sejarista de Tetuán que vivía con nosotros en Granada, que se murió. Era un dúo con Mencía, superó a Yesina. Y este chico se llama Aziz Dashi y es una pena que no tenga nada publicado, pero en Tetuán preguntando... Bueno, después lo comentamos. Vamos a leer el poema para no perder el gustillo del último poema que nos queda. Y después lo comentamos. El minarete de nuestro Señor. Sobre el tendedero, ahí estoy crucificado. He gritado, no aparece ninguna estrella, tampoco una charca. Se divisa a lo lejos, solo óxido y hierro, y el claxon. He gritado, he llamado por teléfono, he gesticulado, con mi voz, con mis manos. Tú que estás allí, levanta la vista, mírame, aquí estoy, como la palmera de nuestro Señor, crucificado, sobre la terraza, sin mortero. Y junto a mí, al lado derecho, sobre la cuerda del tendedero, un pantalón, y a la izquierda, una chaqueta. Estoy como tendido en el alambre. Tú que estás allí, grito, y retumba la voz. Solo ella, y muere entre mis manos. Nadie. Levanta la vista hacia mí y dice, ¿qué ocurre? Aquí estoy esperando. Que pase algún viento, que con sus palmas de Artemisa me arroje al Tupcao. O bien sobre aquellas montañas que están allí, que se inclinan, junto a la palmera de Tafilal,
para que caiga, de pie como el minarete de nuestro Señor, como el no, alto y que alza, y sobre el alambre colgado. Sobre el tendedero, sobre una terraza extraña, corren por ella los gatos. Estoy liado al alambre, extendido, con el alma rota. No llega ni viento, ni una plaga negra que me levante, que me arroje a algún lugar desierto. Mi cojín es una trenza de sol, y su primer hilo, murmullo de jilgueros, arco iris, olor a comino, agenda, con números de teléfono. Quienes leen conmigo, di se me ha revelado, y deletreamos juntos la letra de Puigdemont, Ansinia, mi cojín, mi barrio y lo que me pertenece. Miro al horizonte, está la muralla, una tumba, ladrillos y puntillas, y está el vacío y los vendedores de espuma, y la muerte han regateado, con la telaraña han fraternizado, que me entierra en su nido, que el umbral de la noche abra su vientre. Y el claxon, pi, 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 y yo, en la parte de arriba atado, como un héroe de cuentos, estoy esperando la mano de Dios, que me traiga un Nescafé, deseo del agua, un trago, deseo del cielo, una estrella, saborear un tallín con carne frita, y aquí sigo, colgado del alambre, sin más. Mira, aquí hay una... Asinia, la bandeja que estación nuestra ayuda. Sinia es una bandeja de Nessa Taiwan a la que hace referencia. Sinia significa bandeja, que yo no he querido traducir, sino he puesto Sinia. La letra de Puigdemont. Puigdemont es uno de los integrantes de Nessa Taiwan. Y no he querido traducir Sinia porque es el título de la canción. O sea, que eso. Y luego, Di se me ha revelado. Di se me ha revelado es del Corán, la Zora 72. ¿Y Yahma cómo lo has traducido? Y Yahma, un trago. Deseo del agua, un trago. En fin, bueno, yo, si queréis... Ya has mejorado en original. Yo recuerdo que una vez me encontré con... Yo no creo que haya mejorado el original, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que las traducciones, pues a lo mejor a uno le gusta más una lengua. Porque la suya es una creación. Gabo dice que y seguramente este poemario lo traduce otra persona al español y seguro que le da otro enfoque, o a lo mejor traduce las palabras de otra manera. Eso ya. Recuerdo a Yasmina Jaldra, no sé si lo conocía, el escritor, que me lo encontré una vez en Orán, me lo presentaron y entonces le digo, pues me estoy leyendo ahora una novela suya que se llama La Tanta. Y me dice, el atentado, me dice, ¿en qué lengua te la estás leyendo? Digo, pues en francés, porque la compré en Rabat. Y dice, pues eso es un error, porque está mucho mejor escrita en español. El traductor lo ha hecho mejor en español. Eso ya es... pero bueno, total. Pero estos son malas traducciones, las traducciones no tienen ni que mejorar ni empeorar. Ni empeorar, es de uno y ya está. No, el otro día escribió Félix de Asúa, la semana pasada, una columna sobre trans, la traducción, y bueno, la traducción es reescritura. Yo ahora estoy traduciendo un cuento de un chico de Fez y me he puesto a reescribir, he añadido cosas y hablé con él y dije que estoy reescribiendo tu cuento para adaptarlo al español. Y Gabo decía que su Gabo decía que su traductor americano mejoraba el original. Y ahora el último premio Formentor, un rumano, Dumitro Gastertuscu, que dice que su traductora española, que es una chica de Salamanca que ha hecho filología románica, ha mejorado su texto y ha obtenido el premio Formentor. Y Philip Roth reconoce en su traductor que tenía una fibra literaria. Pero tal vez está cerrado de cuento. ¿Ha empezado el debate o todavía? Sí, ha empezado. Yo quería hacer una pregunta. Sí, me ha encantado, muchas gracias por la conferencia. A mí me ha interesado mucho el aspecto social y cultural de Jorge y quería preguntar precisamente sobre esto, sobre si piensas que hay un surgimiento de una especie de poesía, una nueva poesía social, si el elemento
irónico, crítico, puede tener trascendencia, si es una tendencia, si se trata de individualidades, como parece que has señalado, los poetas de Fegel son individualidades, o hay una... No, la prueba está, antes yo os ponía el ejemplo de Murat Kadri, que hablaba de que en los años 70 se publicaron 3 divanes y en la primera década del siglo XXI ya había 100 divanes publicados y hoy en día seguramente habrá muchos más. Yo creo que esto es una necesidad de expresión del marroquí. Es decir, lo que no pueden expresar en árabe clásico, porque el árabe clásico, no olvidemos, es una lengua muerta. Una lengua muerta no quiere decir que no tenga valor, quiere decir que no es lengua nativa ni materna de ningún marroquí. Quiere decir que las lenguas muertas normalmente requieren mucho esfuerzo de estudio durante toda tu vida para mantenerla ahí. No sé si me explico. Bueno, que sí, que se puede llegar a un control del árabe clásico, pues sí. Entonces, expresar unos sentimientos tuyos en tu lengua nativa es mucho más natural que en árabe clásico. Bueno, eso es lo que pienso yo. Luego, los que escriben poesía en árabe clásico pues te dirán que no. Y hay poetas en Marruecos que escriben en árabe clásico que no ven con buenos ojos la escritura en Fegel, pero no ven con buenos ojos porque está escrita en árabe marroquí, no por otra cosa, porque hay una paranoia con la... Bueno, no me quiero meter en berenjenales, no vaya a ser. El profesor seguro que nos habla mucho mejor. Y entonces yo creo que hay un boom, pues claro, hay mucha... Y la temática del Fegel es muy variada, ¿eh? El Fegel es de todo, ¿no? Su preciosa conferencia, la verdad, ha despertado en mí emociones agradables, porque me acuerdo muy bien de niño, del primer corazón de la Medina, sobre todo en Sohagena, venir Aquí en Fegel. Desde la conmemoración del aniversario del poeta tenía un gran poeta del Fegel, marginado desgraciadamente. De eso quiero hablar con usted a propósito de la periodización que ha hecho, la periodización del Fegel, ¿no? Las 3 generaciones, ¿no? A mí se me antoja muy arbitraria esta periodización. ¿En qué sentido? Sabemos, los que lo hemos padecido en nuestro pellejo durante los años del plomo, que la literatura oral, Fegel, Dalton, tradición oral, todos los productos del acervo cultural del pueblo marroquí ha habido un veto durante los años 60, 70, hasta 80 en las universidades. Y yo lo he